Buenas noches, vamos a iniciar esta sesión programada por la Sociedad Peruana de Cancerología y hoy vamos a hablar acerca del manejo quirúrgico actual de los sarcomas. Y para mí es un honor moderar esta sesión ya que tengo a unos grandes maestros invitados. Vamos a empezar con el tema de sarcomas retroperitoneales a cargo del doctor Iván Chávez Paciuri. Él es médico especialista en cirugía general y oncológica, con estudios de posgrado en la Universidad Cayetano Heredia, eh, maestría en medicina y en epidemiología. Es miembro fundador y activo de la Sociedad Peruana de Oncología Quirúrgica. Es además miembro de varias instituciones académicas y docente universitario. Ha sido también jefe del Departamento de Cirugía de Abdomen del INEN, de donde actualmente es médico staff. Y es uno de los cirujanos con más experiencia en esta área de sarcomas retroperitoneales. Listo, buenas noches con todos. Muchas gracias a la Sociedad de Cancerología por la invitación a participar en este evento y compartir algunas experiencias del manejo de sarcomas, una enfermedad poco frecuente, pero dispersa en la población además, que se maneja con mucha eficiencia, creo, en centros especializados que tenemos en el país. Ah, voy a hablar sobre tumores retroperitoneales. Los tumores retroperitoneales son neoplasias malignas, corresponden aproximadamente a 1% de casos nuevos y eh, tienen bastante heterogeneidad, aproximadamente 70 tipos diferentes histológicos en este espacio retroperitoneal. Ah, ahora, por definición, los sarcomas retroperitoneales se originan en los tejidos blandos. Se excluyen los tumores originados en los órganos y los tumores metastásicos. Es importante conocer que el espacio retroperitoneal está limitado por arriba con el diafragma, por abajo el piso pélvico, hacia atrás con la columna vertebral y los músculos de la pared posterior y hacia adelante con el peritoneo parietal posterior. Ahora, el peritoneo parietal posterior es una barrera anatómica que impide o limita la diseminación de estas neoplasias hacia las vísceras intraperitoneales. Sin embargo, hay órganos que están completamente en la cavidad retroperitoneal y algunos parcialmente incluidos. El riñón, por ejemplo, está completamente dentro de la cavidad peritoneal, retroperitoneal, por lo tanto es frecuentemente invadido por estos tumores. Muchas veces forma parte de la resección quirúrgica. De la misma manera, el colon ascendente y el colon descendente son parcialmente extraperitoneales y los tumores localizados en alguna de estas áreas pueden invadir o por lo menos formar adherencias firmes con la pared muscular de estos órganos y ser necesaria su resección. De alguna manera también la cola del páncreas, el vaso, la glándula suprarrenal y particularmente hacia la pelvis. Hacia la pelvis, el espacio retroperitoneal se extiende hasta el piso pélvico y hay una gran parte de la vejiga que es extraperitoneal y el recto. Así es que en los tumores pélvicos hay que considerar también la resección parcial o muchas veces o inclusive total de estos órganos para lograr el control local de la enfermedad. Ah, eh, y entonces estas neoplasias, como dijimos, pues, son muy heterogéneas
y histológicamente tiene un comportamiento biológico diferente. La mayoría son liposarcomas, aproximadamente el 60%. Eh, en segundo lugar, los leiomiosarcomas, con alrededor del 20%, es lo que está reportado en la mayoría de series. Y lo vemos en nuestros casos del instituto también. Y el 20% restante corresponde a otras histologías como tumores fibrosos solitarios, tumores de la vaina del nervio periférico, etcétera, etcétera, etcétera. El tratamiento de esta enfermedad es principalmente la cirugía. Hasta el momento no hay mucho avance en tratamientos sistémicos y la radioterapia también tiene un rol limitado en el manejo de esta enfermedad. De manera que la cirugía es el tratamiento más importante y lograr márgenes quirúrgicos es necesario para evitar las recurrencias y lograr sobrevidas a largo plazo. Debido a la heterogeneidad de estas neoplasias, no es posible definir un tratamiento uniforme para todos los casos, de manera que se requiere un manejo enfocado en la histología de cada tumor, en el grado histológico y también el tamaño y las relaciones anatómicas de cada caso. Entonces, el tratamiento de esta enfermedad, siendo principalmente quirúrgico, requiere una planificación adecuada, guiada por imágenes, para lograr una resección macroscópica completa y poder obtener esos buenos resultados a largo plazo que ya mencionábamos. Ah, Entre los tumores retroperitoneales tenemos aquellos originados en los tejidos grasos como los liposarcomas. Principalmente en el retroperitoneo están presentes los liposarcomas bien diferenciados y los liposarcomas desdiferenciados. Otros típicos como el pleomórfico, los mixoides, etcétera, son menos frecuentes. Y en cuanto a los tumores del músculo liso, el más frecuente es el leiomyosarcoma, y es importante porque es un tumor que tiende a invadir estructuras vasculares y muchas veces requiere en su tratamiento la resección vascular completa y el reemplazo por prótesis o por prótesis sintéticas o por prótesis vasculares del propio donante. Los tumores fibroblásticos, el más importante, el tumor fibroso solitario, el tumor desmoide también, es el tumor fibroso solitario, antes conocido como el angiopericitoma, con la nueva clasificación, es un tumor fibroso solitario, un tumor de poca frecuencia, con velocidad de crecimiento muy lento, principalmente recurre localmente y tiene bajo riesgo de metástasis a distancia. Los tumores del mismo músculo estriado, como el rhabdomyosarcoma, principalmente jóvenes del embrionario y del auricular, y en adultos geomórficos, que suelen estar presentes por una proporción mucho más pequeña. Todos estos tumores en adultos no tienen el mismo pronóstico que los pacientes jóvenes. Tumores vasculares como los angiosarcomas, los linfangiomas quísticos son más raros. Algunos se comportan de una naturaleza más localizada y los tumores dependientes del tejido nervioso, principalmente el schwannoma, es el tumor nervioso más frecuente, y los tumores malignos de la vaina del nervio periférico, que tienen un alto potencial de malignidad. Entonces, dentro de todos este grupo de tumores, es importante hablar del liposarcoma, puesto que en las publicaciones comprende más del 60% de la casuística de la mayoría de centros, y estimo que en nuestra institución, en el INEM, liposarcoma pues está más allá del 70% de frecuencia. El liposarcoma
puede ser bien diferenciado o diferenciado, bien diferenciado, tiene un patrón de crecimiento expansivo, así es que es un tumor más sólido, más compacto, suele desplazar estructuras o permanecer en contacto con los órganos vecinos sin infiltrarlos, de manera que la resección quirúrgica suele ser más completa. No así los tumores desdiferenciados que tienen un crecimiento más infiltrativo. Este crecimiento infiltrativo produce que el tumor invada órganos adyacentes y entonces en el planeamiento quirúrgico de estos tumores se, ah, hay necesariamente que hacer resecciones multiviscerales y algunas veces resecciones vasculares. En cuanto al tratamiento ayudante, se ha visto que la radioterapia puede producir un alto beneficio como tratamiento previo a la cirugía para obtener un mejor control del local de la enfermedad y disminuir las recurrencias locales. Pero esto funciona para los tumores, para los liposarcomas bien diferenciados. Para los tumores desdiferenciados, es poco probable que haya algún beneficio que radioterapia, por lo menos los estudios no lo han demostrado. Eh, el tumor bien diferenciado con el tiempo o con las recurrencias puede progresar biológicamente a liposarcoma desdiferenciado y pasar de ser un tumor de comportamiento más localizado a un tumor de crecimiento más infiltrativo. En cambio, el desdiferenciado suele originarse de nuevo, sin pasar previamente por la fase de tumor bien diferenciado. Ahora, en el liposarcoma se reconocen algunos cambios genéticos, principalmente la sobreexpresión de la proteína MDM2, que antagoniza al gen supresor TP53, que a su vez bloquearía la oncogénesis al estar suprimido, entonces se produce una oncogénesis acelerada en estos tumores y es el marcador más útil para diferenciar el liposarcoma de otras neoplasias. Y bueno, ante la presencia de un tumor retroperitoneal, debo mencionar que el examen más importante es la tomografía computada. Aún tenemos la experiencia o hemos recibido la información de que la resonancia magnética da mucha información en los tumores de partes blandas, pero esto funciona para los tumores de extremidades, no funciona para la cavidad abdominal, donde además de definir las características propias del tumor, es decir, su solidez, eh, sus márgenes, es importante definir los límites vasculares y con los órganos. Y la tomografía da mucha mejor resolución que la resonancia magnética en esto. De manera que el estándar de oro para el estudio y la evaluación de la imagen del tumor en la etapa preoperatoria será la tomografía computada. Alternativamente, la resonancia magnética puede usarse solamente en los casos en los que haya contraindicación médica para el uso de tomografía computada, como es el paciente que son alérgicos a los contrastes yodados. En algunos casos particulares, sobre todo cuando se trata de liposarcomas o tumores con riesgo de infiltración vascular, la angiotomografía con reconstrucción tridimensional ayuda mucho en la evaluación de la planificación de la resección vascular si esta fuera necesaria. El PET-CT como herramienta para hacer un estadiaje no es recomendado, no es útil. Muchos de estos tumores no son muy ávidos al ser tumores de crecimiento lento, no son muy ávidos del contraste utilizado en el PET. Así es que la tomografía, una buena tomografía con fase arterial y venosa es suficiente para determinar y planificar la cirugía.
Ah, bueno, una vez evaluado el paciente con tomografía y planificada la cirugía, hay que definir si el paciente es posible hacer un tratamiento perioperatorio o preoperatorio. Entonces, ah, como decíamos al comienzo, el tratamiento quirúrgico debe centrarse en la histología, en el grado histológico y tiene que centrarse en el tamaño y relaciones locales del tumor. Entonces, los tumores de alto grado de enfermedad borderline resecable podrían ser susceptibles a quimioterapia no ayudante. Es posible encontrar respuestas adecuadas a este tratamiento y esto podría ofrecernos o asegurarnos una mejor resección. Eh, Adicionalmente, tumores de alto grado poco sensibles a la quimioterapia serían identificados y podría excluirse la cirugía, una cirugía tan grande en estos pacientes y pasar a otros tratamientos alternativos, ¿no? Entonces, por lo general, los tumores de bajo grado son poco sensibles a quimioterapia y hay tumores de alto grado con histologías específicas que sí podrían responder a quimioterapia y que por otro lado, si hacemos cirugía de inicio, la cirugía tendría alto riesgo de no solamente recurrencia local, sino de enfermedad sistémica. Si se considera quimioterapia no ayudante siempre en estos tumores de alto grado. Por lo tanto, definir el grado histológico y la histología es importante. Así es que una biopsia previa a la cirugía está recomendada en la mayoría de casos. Probablemente no sea necesaria en aquellos liposarcomas en los que por imágenes se define bien la naturaleza histológica del tumor, pero en el resto de tumores es necesario tener una biopsia preoperatoria. La recomendación de la biopsia es hacerla por vía percutánea y por ruta retroperitoneal. No se recomienda la ruta intraabdominal por riesgo de siembra y de la misma manera está contraindicada la biopsia abierta o la biopsia por la paroscopía por la alta posibilidad de siembra de la cavidad peritoneal. Así es que si conocemos nuestro grado histológico, entonces podemos definir si el paciente va a quimioterapia. ¿Vale? Ahora, en los tumores bien diferenciados, este, eh, o algunos liposarcomas desdiferenciados de bajo grado, podríamos utilizar radioterapia no ayudante, ya que hay un estudio que ha demostrado que eh, reduciría las tasas de recurrencia local en esta población específica, pero tampoco es aplicable para todos los tumores. La mayoría de tumores, sobre todo los de alto grado, no responderían a radioterapia no ayudante. Entonces, solamente para algunos casos específicos en los que presumimos no tener márgenes adecuados de primera intención, podríamos utilizar radioterapia como tratamiento no ayudante. Ah, entonces, repitiendo, ¿no? El abordaje quirúrgico es importante. Eh, la idea no es solamente extirpar el tumor. El cirujano además debe resecar todos los órganos involucrados y para eso se propugna la resección compartamental. Los tumores del lado derecho deben incluir la resección, sobre todo si se trata de liposarcomas o si estos son desdiferenciados o si se trata de otros tumores con crecimiento infiltrativo, que generalmente son los tumores de alto grado. Resecar, incluir en la resección el colon ascendente en los tumores del lado derecho y probablemente el riñón y los tumores del lado izquierdo igual, por lo menos incluir el colon izquierdo y el riñón del mismo lado. Y en los tumores muy voluminosos, incluir de ser necesario, la fascia de los músculos posteriores o parte del músculo psoas, y
estar invadidos, cola de páncreas, vaso, glándula adrenal, deben ser también incluidos en la resección. Es lo que se llama resección compartimental, extirpar todo el compartimiento de manera que quede completamente sin vestigio de tumor o de tejido que pueda contener eh, células que determinan una recurrencia. Ah, entonces, los liposarcomas, como decíamos, sobre todo estos liposarcomas desdiferenciados, hace la resección complementaria y el bloque de las estructuras potencialmente infiltradas. En algunos casos, la cirugía tiene que incluir resección vascular. Felizmente no es en la mayoría de casos, pero hay tumores que son predisponentemente de patrón infiltrativo en los vasos. Y este patrón infiltrativo va a determinar que, que nos obliguemos a hacer una resección vascular, puesto que el tumor ha invadido la pared o en algunos otros casos se ha originado en la pared del vaso, como algunos liposarcomas. Ah, entonces, y la resección vascular debe incluir la resección de los órganos adheridos y la reconstrucción vascular. Ah, hay algunos tumores vasculares que se originan en los vasos. Se cree que son la mayoría que se originan en los vasos pequeños, pero hay una gran proporción que se origina en las venas grandes del retroperitoneo. Y un aspecto especial es aquellos leiomyosarcomas originados en la vena cava. Ah, tumores que están envolviendo la vena cava y que tienen histología de debe uno presumir que se ha originado en la vena cava. Y con un adecuado estudio de imágenes, planificar la resección quirúrgica, pues es lo único que puede controlar la enfermedad. Si tenemos una vena invadida, entonces podemos hacer una resección parcial de la vena, podemos repararla con un parche, podemos repararla de primera intención. Tenemos la ventaja que la pared venosa es muy distensible y delgada, y es más fácil de reconstruir. Sin embargo, las venas también son más fácilmente invadidas por los tumores que las arterias, puesto que la pared delgada hace que éstas sean más fáciles de ser infiltradas. Eh, Cuando se trata de invasión de las arterias, estas tienen una pared más rígida, no se distingue mucho, así es que una resección de la pared vascular probablemente requiere, en algunos casos, un cierre primario, pero muchas veces como no hay mucha elasticidad en las arterias, tiene que recurrir a las prótesis vasculares, ya sean prótesis sintéticas o de injertos de venas, ¿no? Eh, de tejido propio del, del paciente, que puede ser la vena renal, que puede ser la safena, que puede ser la vena yugular, etcétera. Y como ven, estos procedimientos de resección vascular tienen que estar planificados en el preoperatorio y el equipo quirúrgico tiene que estar dispuesto a hacerlo en el momento adecuado. No puede improvisarse una resección vascular de ninguna manera, puesto que los resultados van a ser catastróficos. Para terminar, este tema de la vena cava, que me pareció importante presentarles, algunas veces la vena renal, la vena cava está infiltrada, pero dependiendo de su nivel de infiltración, del nivel de infiltración de la vena cava, podemos hacer una reconstrucción venosa o reimplantar de manera que pueda continuar la circulación. Muchas veces la compresión o la invasión de la vena cava está
es crónica de largo tiempo y da tiempo para que el organismo desarrolle circulación colateral, así es que en algunos casos la ligadura de la vena cava es importante. Es mucho más fácil la- el manejo de los tumores de la vena cava cuando están a nivel infrarrenal, cuando están a nivel de los vasos renales, cuando están a nivel retrohepático, y mucho más difícil es cuando están en la confluencia hepatocaval, arriba por debajo del diafragma, puesto que la recesión vascular en esta área requeriría probablemente, además de expresión vascular total, un bypass veno-venoso con circulación extracorpórea para poder reparar esto. Entonces son cirugías de gran complejidad, pero que se pueden realizar con una planificación adecuada. Lo que dijimos sobre este bloqueo crónico de la vena y la ligadura sin reconstrucción en algunos casos, bien evaluados previamente. Ahora, la, eh, la recurrencia de los liposarcomas en la mayoría de casos suelen ser locales. eh, pero en en algunas histologías, en algunos grupos histológicos, las recurrencias son principalmente sistémicas, por lo que de allí depende el manejo postoperatorio. Ah, eh, ah, Cuando se realiza una resección incompleta, muchas veces tenemos tenemos pacientes que han sido referidos de otro sitio con una resección incompleta. Estas recurrencias son bastante complejas de ser manejada, eh, puesto que la anatomía está alterada. Requiere cirugías muy complejas y a veces insatisfactorias, puesto que no es posible extirpar la recurrencia completamente. Aún así, la resección de la recurrencia otorga el beneficio de prolongar la supervivencia. Y en estos casos, además de cirugía, es necesario hacer eh, radioterapia como tratamiento postoperatorio o inclusive en algunos casos quimioterapia. Ah, la, los liposarcomas tienen una supervivencia media bastante buena. Cuando son bien diferenciados, la posibilidad de supervivencia a 8 años es cerca del 80%. Y generalmente las muertes de estos tumores están relacionadas a recurrencias locales. Eh, Como estas recurrencias son lentas en el tiempo, los pacientes sobreviven mucho tiempo después, eh, pero la mayoría fallecen de recurrencia local. En cambio, los liposarcomas desdiferenciados o de grado 2 tienen una menor supervivencia, hasta 50% a 8 años, y las recurrencias también están relacionadas con recurrencia local de la enfermedad y en algunos pocos casos a enfermedad de distancia. De todo esto, en contraposición con los liposarcomas bien desdiferenciados de grado 3 que alcanzan supervivencias más menores del 30% a 8 años, pero que las muertes están principalmente relacionadas a recurrencias sistémicas y también a recurrencias locales. Otro aspecto importante para tener en cuenta en el planeamiento del tratamiento ayudante es los leiomyosarcomas, que tienen una supervivencia de aproximadamente 40 años, pero con escasa posibilidad de recurrencia local. Las recurrencias son principalmente sistémicas, así que los liposarcomas, perdón, o los leiomyosarcomas, sean de bajo grado o alto grado, es recomendable que tengan un tratamiento complementario con quimioterapia. Y la mayoría de tumores de otra estirpe tendrán que ser manejados en el
equipo multidisciplinario valorando el tipo histológico, la posibilidad de recurrencia local y la posibilidad de recurrencia a distancia para determinar si en el postoperatorio hacemos quimioterapia o hacemos radioterapia. Pero está bien claro que la quimioterapia no es útil en tumores poco diferenciados, perdón, de tumores de bajo grado, excepto para los leiomyosarcomas. Y la radioterapia es muy útil en los tumores de bajo grado, principalmente en los liposarcomas. Ah, este es el caso de un paciente con extenso sarcoma retroperitoneal. Él ha sido intervenido la semana pasada. Una extensa tumoración retroperitoneal. Por tomografía definimos que tiene áreas de buena diferenciación, este contenido graso, y tiene áreas de diferenciación, como esta parte que es sólida. Entonces, el diagnóstico es de un liposarcoma desdiferenciado, no requirió biopsia y fue llevado a sala de operaciones. Y se le hizo una resección compartimental. Acá tenemos el compartimiento del lado derecho, retroperitoneal derecho completamente libre. Ha sido extirpado el riñón derecho. Aquí está el riñón de la vena renal. La vena cava a la arteria aorta, está sobrepasando la línea media y la ausencia del colon. Tuvo una resección compartimental y la paciente ahora se está recuperando. Y este es el promedio de pacientes que tenemos, de tumores muy grandes con gran carga de enfermedad que obligan a resecciones extremas, y para lo cual el apoyo de cuidados intensivos y de todo el equipo de perioperatorio es sí. Eh, Muchas gracias. Creo que me he pasado el tiempo, así es que estaremos para las preguntas cuando el moderador lo disponga. Gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos la brillante exposición. Quería recalcar algo en este tema de sarcomas retroperitoneales y nos gustaría que nos dé su opinión. Es en relación a los márgenes quirúrgicos. ¿Existe una medida? Ya, bueno, es imposible predecir los márgenes quirúrgicos en la planificación quirúrgica, pero uno tiene que hacer el esfuerzo máximo para lograr la mayor parte de veces márgenes libres. Entonces, si tenemos un tumor compacto, como son los tumores lipomatosos de bajo grado, como el sarcoma diferenciado, o tumores de crecimiento expansivo, como el leiomyosarcoma, es posible resecar el tumor muchas veces sin necesidad de extirpar órganos vecinos, puesto que encontramos un plano de clivaje con tejido laxo que nos permite extirpar completamente el tumor. En la microscopía, probablemente el patólogo nos informe que el margen está en el plano de clivajes. Y es cierto que el margen está en el plano de clivaje, pero la mayor parte de veces no hay invasión por el tipo de crecimiento de estos tumores expansivos. Sin embargo, en los tumores que son de alto grado, como y en los liposarcomas desdiferenciados, eh, los planos de clivaje prácticamente no existen, y es importante en el acto operatorio incluir todos los tejidos que estén alrededor para asegurarle la mayor margen posible. Dejarle el peritoneo posterior, resecar la fascia del músculo psoas, su parte del músculo psoas, la fascia de los músculos posteriores, la fascia de los músculos laterales, incluir la parte extraperitoneal del colon y muchas veces necesariamente el riñón y la glándula suprarrenal. Es posible que el patólogo nos diga que los márgenes están en contacto,
pero es la resección quirúrgica que, que nos define más que la patología. Hay pacientes que, que habrán sido reportados como margen en el plano de clivaje, pero si se tratan de tumores compactos bien diferenciados, probablemente ese margen en el plano de clivaje sea suficiente, pero no así en los tumores de alto grado o en los tumores infiltrativos que requieren necesariamente resecciones multiviscerales. No sé si respondió la pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, al no haber más preguntas, agradecemos y en aras del tiempo también agradecemos por su presentación. Eh, gracias, doctor. Vamos a proseguir con la segunda charla que tenemos programado. En esta oportunidad tenemos al doctor Carlos Velarde. Él es cirujano general y oncólogo, ha sido jefe y es miembro staff del Departamento de Ginecología Oncológica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Es profesor de posgrado en la Universidad San Martín de Porres de ginecología oncológica. Él también es muy conocido, es un gran maestro, es miembro de muchas sociedades y obviamente con una gran experiencia. En esta oportunidad nos va a compartir el tratamiento actualizado de los sarcomas uterinas y le damos una calurosa bienvenida. Pero la cosa es que lo vea yo, ya. Bueno, el tema que se me ha asignado es lo referente a la parte de sarcomas uterinos. Como ya el doctor eh, Chávez ha mencionado, los sarcomas son una entidad de diferentes, se presentan de diferentes maneras. En el retroperitoneo tenemos una variedad de órganos y tejidos, y por eso de cada uno de esos tejidos de la parte mesenquimal se puede originar un tumor maligno que es un sarcoma. En cambio, nosotros en la pelvis, el tejido más importante de todo mesenquimal es el músculo del útero. Es el tumor más frecuente que vamos a tener son los sarcomas uterinos que se originan en el músculo liso del útero y que son los leiomiosarcomas. Son, como le digo, son neoplasias raras de origen mesenquimal que representan el 1% de los cánceres del tracto genital femenino y entre 3 al 8% de todas las neoplasias uterinas. El leiomiosarcoma es el subtipo más común, con un 40-60%. Y la edad media al diagnóstico es entre los 49 a 52 años. Varía según el subtipo que vamos a ver más adelante. Hay otro sarcoma que se denomina el sarcoma del estroma endometrial, que representa entre el 10 y el 15%. Algo que es importante mencionar es que una gran parte de estos tumores son diagnosticados accidentalmente luego de una cirugía, pensando que es un tumor benigno, y por eso que se menciona en lo anterior, pues, uno de cada 1.124 cirugías por aparente patología benigna va a venir el resultado de patología como un sarcoma. La siguiente. Entonces, a través del tiempo han existido diferentes tipos de clasificaciones. Esta es la que se usa actualmente, que es la clasificación de la Organización Mundial del año 2020. Tumores del músculo liso, como mencioné, el leiomiosarcoma a la cabeza. Tumores del estroma endometrial, que no pertenecen al músculo liso, pero que pertenecen al estroma del endometrio. Es el sarcoma del estroma endometrial, que puede ser de bajo grado o de alto grado. Después hay tumores mixtos, que tienen parte epitelial y parte mesenquimal, como es el adenosarcoma. Y otros, el sarcoma uterino indiferenciado, ¿no? Dentro de esos otros también se puede mencionar al tumor que se llama STUMP, que significa que es un tumor estromal de comportamiento incierto. Y se habla que va a depender de las mitosis por campo para diferenciar un tumor STUMP. Tiene hasta 9 mitosis por campo. Un sarcoma ya tiene 10 mitosis por campo. La siguiente, por favor.
Esta es otra clasificación del grupo de ginecología oncológica, ¿no? Divide los sarcomas basados en el tipo celular y en el presunto tejido de origen. No epiteliales, o sea, puramente mesenquimales, son el sarcoma del estroma endometrial, el leiomiosarcoma y el sarcoma indiferenciado. Y los que tienen un componente epitelial y no epitelial serían los adenosarcomas. La siguiente. Este es un tumor que era bastante frecuente, se le denominaba carcinosarcoma, pero ya no está considerado dentro de los sarcomas en sí. En 2009 la FIGO y la WHO reclasificaron el carcinosarcoma, que también se tenía otro sinónimo, por eso que se presta un poco de confusiones porque algunos lo siguen usando como el tumor mulleriano mixto maligno. Ya no se le denomina así, ni carcinosarcoma ni tumor mulleriano mixto maligno. Es una variante de carcinoma de endometrio y su origen biológico es un tumor epitelial que sufre una diferenciación sarcomatosa. Es una transición del epitelio a mesénquima. El comportamiento da metástasis linfáticas con bastante frecuencia por el lado del tumor epitelial, que es el carcinoma, y comparte factores de riesgo con el cáncer de endometrio, como son la obesidad, la nulipalidad, ¿no? El tratamiento debe manejarse como un carcinoma de endometrio de alto grado. La siguiente. Cada uno de ellos tiene un estadio diferente y diferente también al cáncer de endometrio. Este es el estadio de los leiomiosarcomas según la FIGO 2009. Y va a depender del tamaño de la localización. Si el tumor está limitado al útero, es un estadio 1. 2, si el tumor está más allá del útero, abarca la pelvis. Y estadios 3, cuando hay invasión de tejidos abdominales. Bueno, como todo tumor, estadio 4, cuando hay metástasis local, 4A, vejiga recto, 4B, cuando hay metástasis a distancia. La siguiente. Este es otro estadiaje que es para el sarcoma del estroma endometrial y la adenosarcoma. Igual que muy parecido al anterior, lo clasificas en tumor de estadio 1, limitado al útero, estadio 2, se tira al útero, pero dentro de la pelvis, y estadio 3, que invade tejidos abdominales, ¿no? Y 4, metástasis a distancia. La siguiente. Estos son los criterios para considerar un tumor benigno, uno de potencial maligno incierto y ya un tumor maligno. El tamaño tumoral, que no sea infiltrante, que no haya grados altos de nucleares y la cantidad de mitosis, ¿no? Menor de una mitosis por cada 12 milímetros cuadrados, que no tenga necrosis y no hay invasiones. A veces es muy difícil para el patólogo poder diferenciar un tumor hipercelular, que es un leiomioma, de un leiomiosarcoma. Pero tiene que tener en cuenta todas estas características para poder dividir si se trata de un tumor benigno o si se trata de un tumor de cierto grado de malignidad o si ya es un tumor maligno francamente, ¿no? Para llamarlo maligno tiene que haber dos o más de las siguientes características: que sea más de 5 centímetros, que tenga características de infiltración, alto grado nuclear y la cantidad de mitosis es más de 1 en 12 milímetros cuadrados. En algunos casos dicen que mayor de 10 milímetros por cada campo. Acá está hablando de tamaño 12 milímetros cuadrados, ¿no? Que hay invasión vascular y necrosis. La siguiente. Según el subtipo histológico, se va a determinar el pronóstico. La supervivencia a 5 años del leiomiosarcoma es muy variable, ¿no? Los estudios van de 18.8 a 68%. El sarcoma del estroma endometrial de bajo grado es el que tiene mejor pronóstico, ¿no? Cuando es de bajo grado, de 90 a 98%. El de alto grado es muy agresivo. Y el adenosarcoma también tiene un pronóstico. Y esto probablemente sea variable porque, como vamos a ver, muchos de los pacientes que llegan a la consulta vienen habiendo sido ya tratados sin tener un diagnóstico previo, porque es muy difícil obtener un diagnóstico previo. Tenemos que sospechar
clínicamente que no se trata pues de un simple mioma cuando tenemos a una paciente perimenopáusica, cuando tenemos a una paciente que tiene una imagen de un tumor uterino que ha cambiado rápidamente, ¿no? Y cuando, como veremos más adelante, la resonancia nos va a dar unas ciertas características del tumor del útero para poder pensar que se trate de un sarcoma. Pero sin embargo, a pesar de que tengamos la sospecha diagnóstica clínica de que pueda tratarse de un sarcoma, no hay forma de hacer un diagnóstico preoperatorio como si, por ejemplo, en los tumores retroperitoneales, que con una aguja podemos llegar al tumor. Aquí, a través del endometrio, no lo vamos a poder hacer. Y a través de intrapélvica vamos a diseminar el tumor. Entonces, es muy difícil poder lograr un diagnóstico preoperatorio. Este estudio del doctor Zapardier concluyó que la enfermedad residual postcirugía es el factor pronóstico más relevante para todos los tipos, excepto los adenosarcomas, donde el estadio FIGO es la clave. O sea, nosotros, si tenemos un tumor y estamos sospechando de que se trate de un tumor maligno, tenemos que buscar tener un buen margen de sección y tener bordes de sección libres. Entonces, a veces podemos encontrar tumores que se originan en la pared del útero y que comprometen los órganos vecinos. Más de una vez hemos encontrado infiltración del recto, hemos encontrado infiltración de la vejiga y la idea es hacer una resección de toda esta lesión con márgenes libres. Así impliquen hacer una resección intestinal o de vejiga o parte de vejiga. El borde inferior de vagina sí es más sencillo poder obtenerlo, pero los bordes tanto anterior como posterior es un poco más complicado. La siguiente. Entonces, ¿cuál es la presentación clínica? Como ya les había mencionado algo, es muy similar a un mioma, ¿no? Pacientes que vienen con dolor pélvico porque el tumor está creciendo, puede haber sangrado uterino y se puede palpar el tumor dependiendo del tamaño, obviamente, ¿no? Es raro que el tumor haya infiltrado hasta la serosa del útero, que se haya roto y que esté sangrando, pero se puede presentar. Y muchos se diagnostican después de hacer una miomectomía por presunto tumor benigno. La siguiente. Esto es importante, ¿ya? Desde que se puso la laparoscopía como una alternativa de tratamiento de los pacientes, también se empezó a hacer laparoscopía en tumores del útero que supuestamente eran miomas y para poder extraer la pieza operatoria se hacía una morcelación, se resacaba por partes. Hasta que en Estados Unidos se encontraron algunos pacientes que al haber hecho esta morcelación se dieron cuenta que no era un mioma, sino que era un sarcoma. Por lo tanto, está proscrita hacer una morcelación. Si hay un tumor muy grande que no va a salir por la laparoscopía, es preferible hacer una laparotomía y no arriesgarnos a diseminar la enfermedad si es que se trata de un sarcoma y no de un mioma. Entonces hay que tener en cuenta estos factores de riesgo para sospechar que puede haber un sarcoma oculto, ¿no? La edad, la perioposmenopáusica, es muy difícil que una mujer de esa edad pueda tener un mioma, ¿no? Como saben ustedes, los miomas crecen por estímulo hormonal. Entonces, una mujer que está en la perioposmenopáusica no debería tener un crecimiento, ¿no? Más aún si el crecimiento es rápido. En algunos casos se menciona la exposición a tamoxifeno y hay un poco de sangrado vaginal anormal. La siguiente. Y aquí, si bien es cierto, como mencionó el doctor Iván, no es importante la resonancia, en el caso de los sarcomas uterinos sí es importante, porque primero nos va a establecer la relación que hay con el recto, si hay un plano de clivaje adecuado, nos va a establecer la relación con la vejiga y nos va a establecer las características del tumor intrauterino, ¿no? Entonces, en la resonancia magnética podemos ver todo esto que dice aquí.
va a haber heterogeneidad, o sea, el tumor no es igual, como lo que ocurre en los miomas. En el T2, en la señal, es señal intensa. Puede haber hemorragia intratumoral. Hay realce heterogéneo post-contraste, o sea, en diferentes partes se ve el realce. Restricción difusa y sobre todo bordes mal definidos con el miometrio. Entonces, todo esto de aquí nos podría hacer sospechar de que este tumor no es un simple mioma, ¿no? Es una mujer, por ejemplo, de 82 años, ¿no? Yo lo primero que tengo que pensar en esta paciente de esta edad es que este tumor es un sarcoma y no un mioma. Pues, ¿no? A los 82 años no existe un mioma. Entonces acá dice que se muestra una gran lesión en el centro, en la región del cervix inclusive, ¿no? Que infiltra el cuerpo uterino superiormente y la mitad de la vagina inferiormente. El tumor muestra múltiples focos de señal hiperintensa en T2 debido a la necrosis. Entonces, el tumor crece tan rápido que ocurre bastante necrosis. La siguiente. Lo mismo, ¿no? Ven ustedes aquí esta imagen del lado B, se ve con más precisión la heterogeneidad del tumor, ¿no? Se ve diferentes, no es como un mioma que es pues, algo bastante regular, acá al contrario, es todo irregular. Entonces, con esto, con la edad del paciente, ¿no? Mujer de 64 años, tenemos que sospechar que se trata de un mioma, pero como lo repito, la, el diagnóstico no va a poder ser preoperatorio por una muestra histológica, pues no podemos tomarle biopsia a esto. La siguiente, pero a la hora de operar tenemos que sospechar que se trata de un tumor maligno. Y inclusive la resonancia nos puede, ya haciendo un abuso de la información que nos puede dar, definir qué tipo específico de sarcoma es. A la izquierda está el leiomiosarcoma y es característico en la resonancia una masa infiltrativa con necrosis central extensa y hemorragia. Cuando se trata de un sarcoma estroma endometrial, es una masa polipoide con invasión miometral, en bolsa de gusano se llama. El sarcoma uterino indiferenciado, una masa polipoide destructiva con múltiples nódulos marginales. El adenosarcoma, masa polipoidea multisectada quística que distiende la cavidad, ¿no? Porque cada uno tiene un comportamiento diferente porque si bien es cierto se originan en el mesénquima, pero en diferentes lugares. Y ahí donde se va a poder distinguir las imágenes en la resonancia. La siguiente. Este es el estudio que hizo el doctor Zapatiel en España. Es uno de los estudios más completos que hay sobre los factores pronósticos. Es un estudio multicéntrico de 46 centros, 83 pacientes seleccionados y la distribución histológica fue leiomiosarcoma 57%, sarcoma del estroma endometrial 32% y sarcoma indiferenciado 5.7%, adenosarcoma 4.7%. Nosotros en el Perú no tenemos ningún estudio que nos pueda definir esto porque son bastante infrecuentes este tipo de tumores, ¿no? Recibimos muchos pacientes, sí, pero que han sido operados en otro sitio y que vienen ya con el diagnóstico. La siguiente. Los resultados de supervivencia a 5 años. Según el tipo histológico, es el que va a determinar el pronóstico del paciente, ¿no? Cuando es un leiomiosarcoma, va a haber un 54%, según el estudio del doctor Zapadier, de sobrevida libre de enfermedad y 63% de sobrevida global. El que tiene mejor pronóstico es el adenosarcoma, ¿no? Por su componente epitelial benigno, que tiene 89% de supervivencia y 85% libre de progresión. Y el que tiene peor pronóstico es el sarcoma indiferenciado, que tiene solo 52% de supervivencia y 40% de sobrevida libre de progresión. La siguiente. Ese es el mismo cuadro, ¿no? Donde se muestra la sobrevida global y el intervalo libre de enfermedad de los diferentes tipos histológicos. La siguiente. Seguimos con el estudio Sarkut, la supervivencia ya no 5 sino 10 años.
Y el adenosarcoma sigue siendo el que tiene mejor supervivencia, casi 80%, contra el indiferenciado que tiene cerca de 50%. La siguiente. Este es otro estudio de qué hacer con los pacientes que tienen diagnóstico de sarcoma. Observación versus radioterapia. Algunos promueven el uso de radioterapia postoperatoria cuando es un sarcoma uterino, sobre todo los leiomyosarcomas y los sarcomas indiferenciados. Porque la recurrencia local es relativamente alta cuando uno entra a operar sin pensar que puede tratarse de un tumor maligno y no dando márgenes adecuados. Entonces, hubo dos brazos, ¿no? Uno de observación y otro de radioterapia. El brazo de radioterapia tuvo una menor recurrencia local con 14% y sobrevida global a 5 años casi fueron iguales. Entonces, conclusión, la radioterapia pélvica reduce significativamente el riesgo de falla local, pero no mejora la supervivencia global debido a la alta tasa de metástasis a distancia. Si bien es cierto, se puede lograr un control local, pero no hay forma de que se pueda lograr un control de las metástasis, sobre todo al pulmón, que son las más frecuentes en este tipo de lesión, de tumores, ¿no? La siguiente. La linfectomía es algo que siempre ha estado en discusión, porque es imposible que el patólogo nos pueda decir en el acto operatorio por congelación qué tipo de tumor es. Cuando mucho no va a poder decir si es un sarcoma. Entonces, hacerle a todos los pacientes linfectomía, la evidencia dice que no ayuda en nada, ¿no? Entonces, la linfectomía sistemática no es necesaria si hay evidencia radiológica o macroscópica de ganglios sospechosos. A pesar de eso, a pesar de que haya ganglios, dice que la linfectomía no va a ayudar. El leiomyosarcoma muestra menos del 5% de ganglios positivos. No, y no se asocia a una mejor supervivencia en cualquiera de los tipos de sarcomas. Pero sí aumenta significativamente las complicaciones como son linfoquistes, linfedema, y no da un beneficio oncológico. Entonces, no está indicada hacer linfadenectomía en los sarcomas uterinos. La siguiente. En los estadios avanzados 3 y 4, o sea, con metástasis a distancia, la resección quirúrgica completa de toda la enfermedad macroscópica es uno de los factores más importantes. A veces tenemos metástasis pulmonar con un solo nódulo o dos nódulos, lo que le llaman oligometástasis, y se puede hacer una cirugía del tumor inicial y de las metástasis, ¿no? Eso es la indicación. Sin embargo, cuando ya las metástasis son múltiples, no podemos recurrir a ningún tipo de cirugía, no podemos recurrir a radioterapia y solo nos quedaría darle algún tipo de quimioterapia que se ha mostrado que no es eficaz en este tipo de tumores. La siguiente. Estas son las medicinas que se pueden utilizar como tratamiento adyuvante sistémico. En el leiomyosarcoma, como primera línea, se usa la doxorubicina y la trabectedina o dacarbazina. En el sarcoma de bajo grado se puede utilizar por monoterapia, inhibidores de la aromatasa o progestina. Tamoxifeno está contraindicado. La radioterapia no es un tratamiento estándar en estadio 1, o sea, limitado al útero tras una cirugía completa que tenga márgenes de sección libres. Solo considerarlo como control local en recesiones 1 o 2 o como tratamiento paliativo. Así, terminando, creo, la siguiente. El seguimiento y la supervivencia. El examen físico cada 3-4 meses, los primeros 3 años, luego cada 6 a 12 meses. Podemos ayudarnos con tomografías, sobre todo en los tumores de alto grado que tienen más tasas de recurrencia cada 3 o 4 meses durante los 3 primeros años. Y cada 6 meses los tumores de bajo grado. En la supervivencia, la calidad de vida, hay que monitorear la densidad ósea y la toxicidad cardíaca por antraciclina, si hemos utilizado
doxorubicina o cualquier otro medicamento de quimioterapia que pueda afectar al corazón. El seguimiento sistemático con imágenes puede continuarse después ya de los 10 años. La siguiente. Un punto importante es preservación de la fertilidad, ¿no? Ahora casi todas las lesiones que vemos nosotros en mujeres, lo primero que preguntarnos es cuál es su expectativa de fertilidad. Este tumor es un tumor que se presenta generalmente en personas mayores. Son muy raros los casos en que se presentan en mujeres jóvenes que tienen deseo de preservar la fertilidad. Pero solamente está indicado cuando es un sarcoma del estroma endometrial de bajo grado y estadio 1A, o sea, limitado al endometrio. Y que tenga un deseo genésico muy importante, explicándole los riesgos que existen de hacer un tratamiento local y médico, ¿no? El tratamiento local sería un legrado y dejar en observación a la paciente, pero bajo la advertencia del alto riesgo que corre, ¿no? Porque la evidencia muestra que hay una recurrencia del 14 a 60% si que no se hace salpingofarectomía bilateral. La supervivencia libre de enfermedad es muy reducida si lo comparamos con la cirugía radical. No es recomendado de rutina en la guía de la NCCN. Cuando un paciente tiene sarcomas, son muy pocas las chances o las opciones que tiene de conservar la fertilidad. La siguiente, creo que la última. Conclusiones. Entonces, los sarcomas uterinos son tumores heterogéneos y agresivos con mal pronóstico general. El carcinosarcoma debe manejarse como un carcinoma endometrial y no como un sarcoma. Está descartado de la clasificación de sarcomas. La resonancia magnética es el pilar para la sospecha preoperatoria de estadiaje. La ausencia de enfermedad residual tras la cirugía es el factor pronóstico más importante. O sea que el patólogo me diga que los bordes de sección son libres. La radioterapia mejora el control local, pero no la sobrevida global. La linfadenectomía no mejora la sobrevida global en estadios iniciales. El manejo debe ser multidisciplinario siguiendo las guías de la ESCO y la NCN vigentes. La preservación de la fertilidad es excepcional y de alto riesgo oncológico. La siguiente es la última. Muchas gracias por la atención y por la Muchas, invitación. muchas gracias, doctor Velarde. Ha sido una excelente presentación. En aras del tiempo vamos a dejar las preguntas y nuevamente agradecerle por tocar este tema tan importante para todos los cirujanos oncólogos y los cirujanos en general. A continuación, vamos a proseguir con la charla del doctor José Eduardo Fernández. Él es traumatólogo, especialista por la Universidad Cayetano Heredia. Es actualmente miembro staff del Departamento de Traumatología del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches. ¿Firmo? Pantalla completa. Sí, perfecto, listo. Muy bien. Buenas noches. Gracias por la invitación a esta serie de exposiciones. Voy a hablarles el día de hoy sobre enfoque inicial en sarcomas óseos. Mi nombre es José Fernández, ya me presentaron. Actualmente soy asistente en el Servicio de Ortopedia Oncológica en el INEM. Bien, listo, comenzamos. Entonces, este es el contenido de la exposición del día de hoy. Comenzamos presentando Doctor esas Fernández, imágenes. ¿Aló? ¿Sí? ¿le puede dar pantalla completa? Mm, Estoy en pantalla completa. ¿No se ve como pantalla completa? No, Sí. se ve Se ve con los como... apuntes al costado. Ya, ahí ven. ¿Sí? ¿Logran ver mi pantalla ahora sí normal? Ahí sí, doctor. Ya, listo, vamos, comenzamos. Entonces, voy a hablarles el día de hoy sobre enfoque inicial en sarcomas óseos. Esta pantalla principal es para mostrar el desafío que tenemos al momento de cuando
queremos evaluar a un paciente con un sarcoma óseo o musculoesquelético. ¿Y por qué? Porque tiene una variabilidad de manifestaciones y actualmente, pues los pacientes que nosotros usualmente vemos vienen en estadios muy avanzados, como podemos ver ahí. Pese a los avances quirúrgicos, de técnicas quirúrgicas, etcétera, que tenemos actualmente, nuestro gran desafío al momento es poder identificarlos de forma inicial para poder tratarlos de forma conservadora o una cirugía de preservación de miembro. Este, esta problemática básicamente responde a cuatro problemas. Uno, la idiosincrasia del paciente, listo, pero em, a veces cuando los pacientes identifican que tienen un- una masa, un componente tumoral, piden acceso a salud y realmente a veces está limitado. Y cuando llegan al sistema de salud, a veces hay problemas como sistema de referencias, contrarreferencias. Y cuando llegan a eso, pues a veces el profesional que está evaluando este caso realmente a veces no tiene el conocimiento de estas patologías o por lo menos cómo poder enfocarlas de un inicio. Entonces el día de hoy voy a tratar de tocar ese punto del conocimiento. En esta diapositiva prácticamente pongo un esquema en resumen en cómo de forma ordenada hay que ver a los pacientes con sarcomas óseos y de acuerdo a eso evaluarlos en cada punto para de acuerdo ver inicialmente la evaluación clínica, evaluación radiográfica, estadiarlos y por último plantear un tratamiento y posteriormente un seguimiento. Antes de comenzar a hablar la clasificación de los tumores óseos y musculoesqueléticos, pues recordar a nivel embrionario, esta placa la tercera semana más o menos se empieza a dividir en estas tres capas, por así decirlo. Lo que más nos importa ahorita es el mexodermo paraxial, que cuando pasa aproximadamente a la quinta semana, se forman unos somitas o somitómeros, en los cuales si uno los corta de forma axial, va a haber una forma que son el dermatoma, miotoma y esclerotoma. Entonces, con respecto al miotoma, viene todo el componente muscular y el esclerotoma la parte ósea y de tendones. Entonces, por ende, las patologías que vamos a ver están inmersas en estas dos estructuras. Entonces, con esto que les quiero mostrar, que los tumores óseos y musculoesqueléticos, hay que recordar de dónde vienen cada uno de estos tejidos, porque si bien es cierto, no solamente en el hueso hay tejidos netamente óseos, sino también hay tejidos cartilaginosos, adiposos, fibrosos, nerviosos, y cada uno de estos, pues va a haber una patología en sí. Entonces, como podemos observar, disculpen un ratito. Como podemos observar, estos, cada uno de estos tipos de células en estas estructuras óseo-musculoesqueléticas, pues van a haber un grupo de cada tumores. Hay tumores que forman hueso, hay tumores que forman cartílago, hay tumores que forman tejido fibrótico, y dentro de cada uno de ellos hay patologías benignas y malignas, como por ejemplo tumores óseos, el osteomosteoide, el osteoma, el osteoblastoma y el más conocido maligno, el osteosarcoma, con todos sus tipos. Asimismo, el tumor cartilaginoso, encondromas, osteocondromas, etcétera, y la parte maligna, condrosarcomas, y así cada uno de ellos. Y no solamente las clasificaciones de óseos, sino también la clasificación de tumores de partes blandas, que es más abundantes y más diversos. Entonces, cuando nosotros queremos enfocar a un paciente de un tumor óseo o músculo esquelético, pues primero tenemos que comenzar con la anamnesis. Generalmente estos pacientes van a venir por dos situaciones. Uno, porque hay una presencia de masa, o dos, porque hay dolor. Y es importante saber desde cuándo esta masa o dolor está iniciando. No es lo mismo una masa que tenga un crecimiento en un mes, en 3 semanas, que tenga una masa en 5 o 6 años. Entonces, una vez que tengamos esa anamnesis, el segundo punto es ver eh, el sexo del paciente
y sobre todo el grupo etario. Esta variable de grupo etario es una de las principales variables que nosotros tenemos al momento de evaluar un paciente con tumor óseo o un tumor óseo. Listo, por ejemplo. En este, como podemos ver en la diapositiva, pues cada tipo de patología descrita tiene cierta predilección con respecto a las edades que afectan. Y eso es una variable que nos permite a nosotros tener un diagnóstico diferencial tan solo viendo el grupo etario. Por ejemplo, el condrosarcoma, ¿sí? El condrosarcoma generalmente son en pacientes mayores. Por ejemplo, otro sería el mieloma múltiple, que también son pacientes mayores. El osteosarcoma, que si bien es cierto, puede causar desde el 3 a 20 años, tiene dos picos y el pico más importante es de 10 a 20 años. Entonces, con esto que les menciono, que cada patología tumoral tiene cierta predilección de edades. Entonces, ¿y esto cómo lo vemos en el día a día? Por ejemplo, en esta diapositiva hay dos lesiones radiolúcidas en el húmero. La imagen de la izquierda se diferencia de la derecha debido a que el paciente de la izquierda tiene 76 años y es una metástasis de sede renal. En cambio, el paciente de la derecha es un paciente de 16 años con histocitosis de células de Langerhans. Claro que por supuesto que va a haber más características que ahorita voy a ir comentándoles, pero con el ejemplo que les quiero mencionar es un mismo hueso, una misma lesión radiolúcida, pero tan solo teniendo la variable de la edad, el diagnóstico es diferente. Entonces, con respecto al examen físico, como les estaba mencionando, generalmente los pacientes vienen por una masa y esa masa puede causarles dolor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues en comenzar a medir de forma objetiva los diámetros de esa masa. ¿Para qué nos sirve eso? Para que de acuerdo una vez que tengamos la evaluación del paciente, posteriormente podamos nosotros evaluar objetivamente si cuando recibe un tratamiento sistémico responde o no responde, porque puede ser que el paciente después del tratamiento sistémico inclusive crece más la masa. Entonces ya tendríamos un parámetro objetivo que no está respondiendo. Entonces esta variable es importante en nosotros. Segundo, cómo esta masa influye en la funcionalidad del miembro afectado. ¿Listo? No es lo mismo tener un miembro no afectado, sin ningún tumor, sin ningún dolor, que obviamente la masa que tenga, como ejemplo en este paciente, la pierna, puede afectar en la funcionalidad. ¿Cómo lo vemos nosotros? Pues pasamos a evaluar con diámetros o con ángulos. Idealmente con un goniómetro. ¿Qué cosa es un goniómetro? Es una regla con una bisagra con unos ángulos que nos permite evaluar los ángulos y ver cuánto está afectado eso. Y por último, que nos interesa que esta masa, si es que en su crecimiento altera o afecta lesiones neurovasculares. Entonces esos tres parámetros son los que nosotros evaluamos día a día a los pacientes. Entonces, una vez que ya evaluamos clínicamente al paciente, pasamos a los exámenes. Y el examen que nos va a permitir tener una forma más amplia de información y a la vez es una de las imágenes más simples es la radiografía. Entonces aquí les he ordenado en esta diapositiva los parámetros de forma ordenada en las cuales nosotros, los ortopedistas, evaluamos cada punto de cada lesión y ahorita voy a pasar a explicarles cada uno de ellos para que se entienda y se pueda comprender en un futuro cuando puedan evaluar un caso así, ya puedan más o menos comprender las cosas. Entonces, el primer punto, localización. Hay que identificar qué hueso es. Quizás es la forma la forma más importante, más rápida, identificar qué hueso es. Segundo, qué parte del hueso está afectado. Y tercero, desde un punto axial, en qué parte está afectado del hueso. Segundo, la densidad. Puede ser radiolúcida, esclerótica o inclusive mixta. Tercero, mineralización. ¿Qué cosa quiere decir esto? ¿Qué está formando el tumor? Si el tumor forma hueso, el tumor forma cartílago o el tumor forma tejido fibrótico. Va a haber diferencias en la evaluación radiográfica, ahorita lo vamos a ver. Siguiente, vemos el patrón de destrucción.
ósea, me refiero. Entonces puede haber una destrucción geográfica, que a su vez esta puede tener bordes esclerosados, bordes no esclerosados o bordes mal definidos. Y por último puede ser apolillado o permeativo. ¿Listo? Siguiente punto es márgenes. Los márgenes pueden ser definidos o no definidos. 6, la zona de transición. Ahorita les voy a explicar qué es la zona de transición. Básicamente es la zona entre la parte del tumor y el tejido sano. Y si seguimos avanzando, si ese tumor sigue creciendo, pues vamos a ver si hay compromiso cortical, si es que la cortical está íntegra o está adelgazada o en su defecto ya la destruyó. Siguiente punto es, si ya compromete la cortical, la siguiente estructura que sigue es el periósteo. Entonces, este periósteo es un tejido vascularizado que básicamente cuando el tumor llega a ese nivel, pues lo empieza a irritar y el objetivo del periósteo es tratar de contener ese tumor. Pero si el tumor tiene un comportamiento agresivo y continúa creciendo, pues va a estimular ese periósteo y ese periósteo se va a ver en las radiografías cómo se altera. Y por último, rompe el periósteo, prácticamente ya rompió todo el hueso y va a comprometer las partes blandas. Entonces, vamos a ver cada una de ellas rápidamente. Entonces, localización del hueso. Les puse este esquema didáctico de que cada parte del hueso tiene ciertas patologías óseas descritas en cada segmento. Por ejemplo, en las falanges es muy frecuente los encondromas. Por ejemplo, en el anillo pélvico, el cordoma, el condrosarcoma o células gigantes y así, etcétera. Cada hueso tiene su propia predisposición en cada tumor afectado. Siguiente. ¿Ya identificamos el hueso? En este ejemplo, por ejemplo, es el fémur, un fémur derecho. Entonces, cada hueso tiene sus segmentos, la epífisis proximal, la metáfisis y diáfisis. ¿Listo? Entonces, cada tumor tiene cierta predilección por la localización, bien sea de epífisis, metáfisis o diáfisis. Y eso nos va a dar mucha información y discernir en el diagnóstico diferencial cuando vemos a los pacientes. Entonces ya sabemos qué hueso, qué segmento del hueso y vemos estos ejemplos. Entonces, en la imagen de aquí vemos que este es un condroblastoma. Es una lesión radiolúcida localizada en epífisis. ¿Cómo me doy cuenta que es una epífisis? ¿No? Inclusive si acá puede ver la fisis, o sea, la línea de crecimiento del paciente, y proximal a esto está el tumor. No está en la metáfisis, no está en la diáfisis, está en la epífisis. Y por el grupo etario, que generalmente son jóvenes, con lo que le estaba mencionando, pues llegamos a un diagnóstico diferencial que podría ser un condroblastoma. Ahora, si esto tuviera, por ejemplo, unas características más agresivas, como lo que vamos a ver más adelante, y por la localización del epífisis, pues podría ser un condrosarcoma de células claras, ¿sí? Que ataca específicamente la epífisis. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que cada tumor, sea maligno o benigno, pues tiene cierta predilección a la localización del hueso. Y para nosotros es muy importante eso porque nos da bastante información. Entonces, en el segundo ejemplo, vemos un fémur en la cual ya no está la lesión en la epífisis, sino está en la metáfisis. Eso, en este caso, eso es un encondroma. Y ese tercer ejemplo, pues vemos, no está localizado ni en la epífisis ni en la metáfisis, está en la diáfisis. Esa es una displasia fibrosa. Desde el punto de vista académico, un tumor óseo largo y diaficiario, primero pensar en displasia fibrosa. Entonces, una vez que vemos ya el segmento del hueso, pues vemos o hacemos un corte axial al hueso y desde este punto de vista vamos a ver si está localizado de forma central, si está localizado excéntrica, o sea, en la parte de aquí, o está dentro de la cortical o está en la superficie. Entonces, de acuerdo a donde está localizado, pues también tenemos más variables que nos pueden dar un poco más de información. El ejemplo quizás más importante de esto es cuando queremos hacer el diagnóstico diferencial de un osteosarcoma periostal o parostal.
¿no? Siendo el parostal teniendo en cuenta el periósteo. El parostal es de la parte interna y el periostal es la parte de afuera. Más ejemplos, entonces, una- un tumor óseo de localización central, en este caso, este es un fémur proximal izquierdo, este es un condrosarcoma. El ejemplo que vemos aquí en esta imagen de aquí es una localización excéntrica, a diferencia de esta, que este central, esta está localizada excéntricamente en la cortical. Y eso es excéntrico. ¿Qué cosa es esto? El diagnóstico diferencial de un fibroma no osificante. Pero si el tumor está localizado en la región cortical, a diferencia de las otras, que no está excéntrico, no está central, sino está en la cortical, este ejemplo, ¿cuál es? Esto es un osteoma osteoide en la tibia proximal izquierda. En este cuarto ejemplo, pues vemos esta lesión, ¿no? ¿Dónde está localizado? A diferencia de las otras, no está localizado en la misma cortical, sino está en la superficie. ¿Sí? Está localizado en la superficie externa de la cortical. ¿Qué diagnóstico es esto? Esto es un osteocondroma. Entonces, viendo las variables que les estoy explicando, nosotros planteamos diagnósticos diferenciales. Siguiente punto a tener en cuenta es la densidad de la lesión. Como les había mencionado, puede ser radiolúcida, esclerótica y mixta. Entonces, también hay una lista en las cuales nosotros vemos tumores radiolúcidos y vemos toda la lista de pacientes de tumores en los cuales tienen lesiones radiolúcidas, o pueden ser lesiones escleróticas o mixtas inclusive. Ejemplo, aquí les puse un ejemplo, los tres son metástasis. Esa es una lesión radiolúcida de una metástasis de SEA renal, localizado en cuello de fémur. La segunda de aquí, esa es una lesión esclerótica. El ejemplo más característico es el CA de próstata. Básicamente vemos cómo es una lesión densa, ¿no? A nivel múltiples, es muy característico, CA de próstata. Y mixta. ¿Qué quiere decir mixta? Que hay lesiones radiolúcidas y a la vez también hay lesiones escleróticas. ¿Listo? ¿Cuál es la característica de estas? ¿O qué diagnóstico es este? El CA de mama. La metástasis de mama en hueso es mixto. Puede ser radiolúcido, puede ser esclerótico. Siguiente punto que tenemos que ver es la mineralización. Como les había mencionado, ¿qué cosa es esto? Es lo que forma el tumor en el hueso, que bien puede formar nada, o no puede haber matriz, o puede haber una matriz osteoide, una matriz condroide y una matriz fibrosa. ¿Listo? Entonces vemos los ejemplos. Así de oscuro se ve cuando no hay matriz. Entonces, por ejemplo, vemos, esa es una lesión en húmero, una lesión radiolúcida, este es un quiste óseo simple del húmero derecho. ¿Sí? ¿Por qué quiste óseo simple? Porque los diámetros que vemos, generalmente nosotros guiamos de la metáfisis, no difieren del tamaño del tumor. Si esto fuese más dilatado, sería de repente un quiste óseo neurismático. Segundo caso de no matriz, esto es un tumor de células gigantes de peroné proximal izquierdo. Siguiente matriz. Desde el punto de vista académico, ¿cómo se ve la matriz osteoide? Como nubes, como algodón. Entonces, ejemplo radiográfico. Vemos aquí una lesión, vemos como si fueran unas nubes, como si fuera algodón. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Ese tumor está formando tejido osteoide. A diferencia del otro que no formaba matriz, que se veía todo oscuro, ahora acá vemos como si fuera algodón. Entonces, esta lesión de acá, eso es un osteosarcoma en fémur proximal derecho de bajo grado intramedular. ¿Listo? Segundo acá, a diferencia del otro, esto es un osteosarcoma convencional de fémur distal, el más frecuente en nuestra institución. Y evidentemente vemos cómo tiene este aspecto algodonoso alrededor de todo el fémur, ¿sí? Es bien característico. Entonces, si nosotros vemos esta lesión algodonosa o como nubes, estamos diciendo ese tumor está formando hueso. Y si está formando hueso, pues ya tenemos, como les mencioné, el primer esquema, qué tumores forman hueso. Y de acuerdo al comportamiento que estamos viendo que es agresivo, pues es muy sugerente que sea un osteosarcoma. Entonces, esa metodología nosotros planteamos cada vez que vemos un paciente para plantear un diagnóstico diferencial.
Siguiente ejemplo, matriz condroide. La matriz condroide se ve así como está descrita en la literatura, como arcos y anillos. De forma académica, ¿cómo se podría ver? Como si fuera canchita, como si fuera quino. Entonces, evaluaciones radiográficas de la matriz condroide. Esto es un fémur distal, esto es un encondroma, el cual vemos a diferencia, no se ve como una nube, no se ve oscuro, sino se ve como arcos y anillos, como si fuera quinoa o como si fuera canchita pocón o algo así. Entonces, ya es la matriz distinta a lo que estamos viendo en las otras anteriores. Y por la localización y también por la edad que tiene el paciente, pues lo más frecuente que esto sea es un encondroma. En cambio, acá al otro lado, pues vemos un poco ya más agresivo, igualito, arcos y anillos, pero ya comprometió y ya rompió la cortical y como inclusive deforma la cortical, entonces ya tiene un comportamiento agresivo, pero tiene matriz condroide, en este caso que sería un condrosarcoma. Siguiente, matriz fibrosa. ¿Cómo se ve? Como un vidrio esmerilado. Entonces, ¿qué patologías son estas? Estas son las displasias fibrosas. Esta es una displasia fibrosa a nivel de fémur proximal izquierdo. Y segundo vemos segundo vemos una lesión, una lesión eh, excéntrica, que esto es un fibroma no osificante. ¿Listo? El siguiente punto es el patrón de destrucción. El patrón de destrucción puede ser geográfico o apolillado o como eh, moteado, como le llaman también en la literatura, o permeativo. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con eso. Y a su vez vamos a ver los márgenes, que estos márgenes pueden ser definidos o mal definidos, y la zona de transición. Vamos a ver algunos ejemplos para poder explicarles cada uno de ellos. Puse este esquema de acá para poder evaluar lo que más o menos quiero mencionarles con el patrón de destrucción. Eso es un patrón de destrucción geográfico esclerótico. Como podemos ver, los bordes están esclerosados, tiene un margen bien definido, a diferencia de este de aquí, que tiene un margen definido, pero no está esclerosado. ¿Y eso en qué nos traduce o qué importancia tiene? Esto en forma indirecta nos está diciendo la velocidad de crecimiento del tumor. El crecimiento del tumor, entonces, porque si el crecimiento es lento, si el crecimiento es lento, pues le va a dar tiempo al hueso a que se esclerose a nivel de los márgenes. Entonces, si nosotros vemos una lesión esclerosada, que nos está diciendo que el tumor tiene un crecimiento lento y le permite al hueso defenderse y esclerosarse. Pero ¿qué pasa si el crecimiento del tumor es lento, pero progresivo? Están los márgenes, pero el hueso por lo menos no puede esclerosarse. ¿Qué nos está diciendo? Que la velocidad de crecimiento de ese tumor es alta. Y cuando el tumor tiene bordes mal definidos a nivel del húmero. Y esto es un patrón de mordida de polilla y este es permeativo. Permeativos son acribillados o como múltiples puntitos. Y esto es apolillado, ahorita como vamos a poder ver. Entonces, patrón geográfico, aquí vemos los tres ejemplos que le mencioné. Borde esclerótico, en este caso en el calcáneo, como les mencioné también en unas diapositivas anteriores. Cada segmento tiene sus tumores más frecuentes. Si nosotros vemos un tumor en calcáneo con estos bordes esclerosados, ¿cuál es el primer diagnóstico diferencial? Un lipoma intraóseo. Y esto es un lipoma intraóseo. Vemos la segunda diferencia aquí. Vemos un patrón geográfico con márgenes definidos, pero a diferencia del de la izquierda, no está esclerosado. Esto es un tumor de célula gigante óseo, que generalmente es un comportamiento agresivo, crecimiento rápido, no le permite al hueso esclerosarse. Y este que es un paciente que es mal definido. No puede uno, nos es difícil nosotros identificar dónde comienza y dónde termina el tumor. Entonces, como los que le estaba mencionando, los márgenes que ya le estaba explicando y la zona de transición. ¿Qué quiere decir la zona de transición? La zona de transición es la zona en que desde que el tumor, todo el borde tumoral con la contigüidad con el tejido óseo sano.
Si por ejemplo, en este caso, el, la zona de transición es estrecha, porque la zona del tumor con la zona del óseo, del tejido óseo sano, pues está ahí de forma estrecha. A diferencia, por ejemplo, como vemos a este lado, que esta zona de transición es amplia porque no nos permite diferenciar dónde comienza y termina el tumor. Este patrón, ese es un patrón moteado, apolillado, prácticamente es muy característico del mieloma múltiple. Ese es un paciente con mieloma múltiple. Y el patrón permeativo en un mieloma múltiple inicial a nivel de peroné proximal. Entonces, el tumor sigue creciendo y vamos a ver si compromete la cortical. Entonces puede ver que la cortical no se comprometa o esté adelgazada o esté destruida. Ejemplos. Este tumor de acá es un tumor, es un encondroma en falange, que prácticamente pues vemos que la cortical está normal. Si vemos, por ejemplo, esto es un quiste óseo simple en la cual la cortical está adelgazada y esto es un tiroideo a nivel de diáfisis de radio, en el cual ya hay un compromiso de la cortical. Entonces vamos evaluando también eso. Entonces el tumor sigue creciendo, ya afectó la cortical. ¿Qué es lo que sigue? El periósteo, lo que les había descrito. De forma académica, cómo nosotros dividimos estas reacciones periósticas, no agresivos y agresivos. ¿A qué me refiero con eso? Desde el punto de vista de esquema, es no agresivos, puede ser sólido, engrosado. Agresivos, los bien conocidos láminas en piel de cebolla, en cabello, sol naciente, y el triángulo de Cotman. ¿Qué es el triángulo de Cotman? Básicamente, que es la velocidad del tumor que crece y rompe la cortical, el periósteo que intenta contener el tumor, pero sin embargo el tumor le gana y sigue rompiendo, y esto es lo que vamos a ver en una radiografía. Entonces, estos son reacciones periósticas, pero esto es no agresivo, simplemente es la cortical y aumenta la consistencia de la cortical. En cambio, vemos acá una imagen que se ve como un triángulo de Cotman. ¿Qué quiere decir esto? Que ese tumor tiene un comportamiento tan agresivo que está rompiendo el periósteo y ha pasado el periósteo. Y vemos esto. Si nosotros vemos esto, ¿qué quiere decir? Que es un comportamiento agresivo. Entonces vemos Entonces vemos la parte de lesiones en peine o en pelos, ¿no? Reacción perióstica, esto es un osteosarcoma. Igualmente también vemos un osteosarcoma en sol radiante. Entonces el tumor sigue creciendo. ¿Qué vemos? Compromiso de partes blandas. Entonces el tumor ya no solamente está en el hueso, sino también ya invadió las partes blandas. ¿Y cómo lo vemos en estos pacientes? Cuando los pacientes vemos así, muy característico a la diapositiva que les mostré en un inicio. Generalmente los pacientes vienen así. Y como ya les expliqué, prácticamente el tumor ya pasó intramedular, cortical, periósteo, invadió partes blandas. ¿Y esto en qué nos aterriza? Que si ya ha invadido partes blandas, también va a invadir compartimentos. Y si invade compartimentos, y esto aunado a componente de unión vascular, pues ya prácticamente no nos permite poder resecar ese tumor y prácticamente es una cirugía radical lo que nos estaría condicionando. Entonces, aunando todo lo que les estaba mencionando, pues vemos la evaluación clínica. Listo, una vez que vemos eso, tenemos que hacer la biopsia y de acuerdo a eso estadiarlo y de acuerdo a lo que ya tenemos esos parámetros, pues vamos a ver el tratamiento. Listo, entonces con respecto a la clasificación ósea, pues hay el estadiaje de Enneking, que hay tumores benignos en los cuales los dividen el tipo 1, que son lesiones latentes, que se demoran mucho, mucho tiempo en crecer, no destruyen. El tipo 2, que son lesiones activas, que crecen relativamente rápido, pero no son tan destructivas ni agresivas. Y el tipo 3, que sí son lesiones agresivas, pero no son malignas. ¿Cuál es el gran ejemplo? El tumor de células gigantes. Es un tumor benigno, pero que se comporta de forma agresiva. Entonces vemos ejemplos, lesión latente, esto es un fibroma no osificante, esto es una lesión que pueden pasar años y el paciente no le causa mucha molestia o muchas personas tienen esto y ni cuenta se han dado. Lesiones activas, como por ejemplo vemos esta lesión a nivel de epífisis en fémur, es un condroblastoma,
y una lesión agresiva a nivel de tibia, como por ejemplo vemos un TCG en tibia. ¿Listo? También vemos estadiajes. Bueno, el estadiaje de Eniken también que pacientes malignos. Prácticamente el estadio 1 es cuando son bajo grado, estadio 2 alto grado. Y aquí vemos el concepto de compartimento. Un compartimento es una estructura que tiene bordes definidos. ¿Cómo lo reflejamos eso en la anatomía musculoesquelética? Pues, por ejemplo, los músculos están rodeados de fascia, la fascia serían los límites, eso sería el compartimento. Si vemos que rompe un compartimento, ya sería extracompartimental y pasaría a ser el T2. ¿Listo? Con respecto al grado, pues va a haber, de acuerdo a la anaplasia, el pleomorfismo, ya son características anatomopatológicas. ¿Y en qué patología principalmente nos es muy útil esto? En el condrosarcoma, en el cual hay un grado, dos y tres grados. Hay otra clasificación que también está al lado, a la American Joint Committee on Cancer, que son malignos, que prácticamente también comparten los mismos conceptos, pero aquí empieza a tener otras variables como si hay presencia de nódulos o metástasis. Y como les estaba mencionando, una vez que vemos eso, pues tenemos que tomar una biopsia. Con respecto en tumores óseos, básicamente hay tres técnicas de biopsias. La biopsia por punción de aspiración a aguja fina, prácticamente esto nos da citología. No nos es muy útil en la práctica diaria, nosotros en ortopedia oncológica. Eh, lo que es más útil es la biopsia core, que nos permite tener unos tejidos, a diferencia del otro, que solamente nos permite ver células, esta nos permite ver tejidos. Y aún así, a veces es diferente el diagnóstico. Es difícil el diagnóstico, perdón. Entonces, el gol estándar que hacer, si se puede realizar una biopsia core, sea por la variable de la edad del paciente o porque en la localización, etcétera, si se puede hacer, lo hacemos. Y en caso que no se pueda hacer, pasamos al tercer tipo de la biopsia, que es la biopsia abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer una incisión y vamos a entrar al tumor y tomamos una muestra directa. Básicamente, hay principios de biopsia. ¿Cuáles son los puntos importantes con respecto a esto? Bueno, generalmente se sugiere que el cirujano que va a terminar de tratar al paciente realice la zona de la biopsia. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que la zona de la biopsia no está definida de acuerdo a donde es más fácil tomarla, sino teniendo en cuenta el abordaje futuro que vamos a tener. ¿Sí? Por ejemplo, una localización en hombro izquierdo. En el hombro prácticamente hay dos abordajes, delto pectoral y transdeltoideo. Si el tumor, por su característica, es más posterior y la persona que está viendo y dice, ah, bueno, es más fácil tomarlo de forma posterior, y si es un tumor maligno, prácticamente todo ese cemento está contaminado y nos limitaría bastante al momento de tratar a este paciente porque va a haber un alto riesgo de recurrencia. Conclusiones. Los tumores óseos son patologías poco frecuentes, pero que generalmente todos debemos conocer, o por lo menos los profesionales que estamos afines a esto para poder identificarlos de forma adecuada. Segundo, evaluar de forma al paciente de forma metódica y sistemática. Evaluación clínica y posteriormente con imágenes. Tercero, la detección temprana nos ayudará a preservar extremidades. Cuarto, el manejo debe ser especializado e interdisciplinario. Y por último, debemos fomentar los accesos hacia una equidad en los servicios de salud para que, sobre todo para evitar que los pacientes lleguen en el estado avanzado en el que tenemos, que es nuestro principal problema actual. Listo, gracias. Muchas gracias, doctor Fernández. Una excelente presentación, todo muy claro y sobre todo muy semiológico. A continuación, vamos a presentar al doctor Velarde. Para mí es un honor, él ha sido uno de mis maestros y él es bastante conocido, es miembro de la Sociedad Peruana de Cancerología, de la Sociedad de Mastología, es staff del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, de Oncosalud y le damos la bienvenida. Adelante, doctor Velarde. Gracias por la invitación a la sociedad. Eh, Me han precedido muchos maestros y muy buenas presentaciones de todo lo que es lo que es sarcomas en diferentes lugares del cuerpo. Así que vamos a empezar con lo que es sarcomas, pero de partes blandas. Cerramos acá. Ok.
Sarcomas de partes blandas son poco frecuentes, como ya lo hemos venido diciendo en las otras presentaciones, ¿no? Y lo engorroso, digamos, lo, lo pesado de estas entidades es que son muchas entidades, en realidad alrededor de 100 entidades diferentes con diferentes manejos, ¿no? Puede aparecer a cualquier edad, mayormente se localizan en extremidades, alrededor del 45% está descrito en el territorio internacional. En un estudio en neoplásicas se vio que alrededor del 64% eran en miembros inferiores, pero también pueden presentarse en tronco, abdomen, como lo hemos visto, ¿no? Un retroperitoneo, que fue la primera presentación, ¿no? La tasa de supervivencia depende de la enfermedad, ¿no? Si está localizada nada más, hay una tasa de supervivencia a los 5 años de 81%, pero si ya lo encontramos con enfermedad metastásica, es alrededor de solamente el 18% a los 5 años. ¿Eso? ¿Qué se me falla? Ahí está. Ok, esto es un esquema de más o menos en niños cómo se ve la distribución de este tipo de enfermedades, ¿no? Dermatofibrosarcomas, los sarcomas embrionarios son bastante frecuentes, ¿no? Y en adultos, sarcoma pleomórfico indiferenciado es uno de los más frecuentes, después los liposarcomas. Y estos son los principales tipos de sarcomas de partes blandas, que son los que más tratamos, ¿no? Liposarcoma, que es el tumor de la grasa, leiomyosarcoma, el músculo liso, rhabdomyosarcoma, músculo esquelético, sarcoma sinovial, angiosarcoma, tumor maligno de vaina del nervio periférico y fibrosarcoma. ¿Cómo se manifiesta? La manifestación clínica es como una masa, un bulto que empieza a aumentar de tamaño progresivamente. Inicialmente no es doloroso, ese es el gran problema que tenemos, es ese, ¿no? Inicialmente no es doloroso. Entonces, como no duele, los pacientes siguen haciendo su vida normal y no le da mayor importancia, ¿no? Una vez vino un agricultor al Neoplásicas y tenía un tumor más o menos del tamaño que se ve ahí pero todavía no estaba ulcerado, pero ya le estaba doliendo. Entonces, dice, ¿por qué no vino antes? Porque como no me dolía y podía hacer todo normal, no había ningún problema, pero ya el tumor ya estaba invadiendo hasta los huesos y por eso es que estaba doliendo. Y ya el tratamiento era una amputación, ya no era una cirugía conservadora, a lo cual es bien difícil que a una persona que trabaja en el campo le digas, te tenemos que amputar, y la respuesta del señor, pues si yo puedo mover mi mano normal, ¿por qué me van a tener que cortar el brazo, no? Y bueno, causan compresión en estructuras vecinas y empiezan a infiltrarlas, ¿no? Y por eso pueden llegar hasta infiltrar nervios, huesos. ¿Cómo hacemos un diagnóstico en un tumor de partes blandas, un sarcoma, ¿no? ¿Cómo se hace? Como todo, con la semiología, historia clínica, un examen físico y los estudios de imágenes, ¿no? Los estudios de imágenes nos ayudan a ver qué tanto tenemos que hacer en cirugía y cómo hacer la biopsia también. Es importante hacer una buena biopsia para tener el resultado histológico de la enfermedad, para ver el adecuado tratamiento que le tenemos que dar, ¿no? Antes era todo tipo de sarcomas, cirugía, igual que con cáncer de mama diagnosticado, mastectomía, ¿no? En los 80. Ahora tenemos mucho mejores armas, muchos mejores medicamentos, ¿no? Tenemos que ver también cuando hacemos el diagnóstico si es que hay enfermedad a distancia, ¿no? Buscar metástasis especialmente en pulmones, que son muy afines los sarcomas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos una biopsia? La biopsia normalmente para un sarcoma, un tumor de partes blandas, es una biopsia core, guiada por ecografía, en la cual se toma una muestra adecuada para poder hacer un buen diagnóstico histológico, inmunológico. La inmunohistoquímica es importante para ver
cuál va a ser el mejor tratamiento, ¿no? Y hay estudios pues, que avalan de que este tipo de biopsias no producen una recurrencia local, ¿no? Que muchos pacientes llegan y dicen, no, no, y no quieren hacerse biopsia porque dicen que cuando tocan el tumor se esparce la enfermedad. Y eso, por lo menos en sarcoma, no, en sarcoma de partes blandas no es cierto, ¿no? Hay ciertos tipos de tumores como los cánceres de ovario que sabemos que no podemos hacer una biopsia, ¿no? Tenemos que hacer tienen que entrar esos pacientes a cirugía, sacar todo el tumor y mandarlo a patología para ver si es cáncer o no y si se opera como cáncer o no. Pero en este caso podemos hacer una adecuada biopsia core, lo cual nos va a ayudar a planificar muy bien nuestro tratamiento. Importante que hay algunos tipos de sarcomas que pueden invadir los ganglios linfáticos, ¿no? Si hablamos ya de invasión de ganglios linfáticos, los más frecuentes que pueden invadir ganglios linfáticos son los sarcomas de células claras, los angiosarcomas, los rhabdomyosarcomas y los sarcomas epitelioides. ¿Por qué es importante esto? Porque si ya hay invasión de ganglios, ya se considera un estadio clínico 4 y es un cáncer ya metastásico. Esta es la guía de NSCN en donde vemos el estadiaje, vemos el tamaño tumoral. La particularidad de los sarcomas es que también es importante ver el G, o sea, el grado de la enfermedad para también estadificarlo adecuadamente. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento principal normalmente en la mayoría de los tumores de partes blandas es quirúrgico, pero existen algunos casos, varios casos, en que el tratamiento inicial podría ser con quimioterapia neoadyuvante y radioterapia, o terapias dirigidas con inmunoterapia con algunos sarcomas. Entonces estamos hablando de cómo hacer para hacer el diagnóstico, imágenes, biopsia, estadiaje, y de ahí una evaluación multidisciplinaria para ver cuál es el mejor tratamiento, porque acá con la evaluación multidisciplinaria ya tenemos el tipo histológico y cuál sería la mejor o el mejor abordaje para ese paciente. Entonces, tenemos algunos sarcomas que son altamente sensibles a la quimioterapia o al tratamiento médico, como son el sarcoma de Ewing, los rhabdomyosarcomas, los osteosarcomas que han estado hablando en la charla anterior, y los sarcomas neuroectodérmicos primitivos. Entonces, a este tipo de sarcomas muchas veces es mejor empezar con tratamientos médicos, sobre todo el rhabdomyosarcoma que es muy, muy sensible. De sensibilidad intermedia tenemos a los leiomyosarcomas, los liposarcomas mixoides y los sarcomas sinoviales, que estos dependen ya del tamaño del tumor. Normalmente cuando son mayores de 5 centímetros es mejor empezar con tratamientos médicos porque el problema, como sabemos, en un sarcoma no es tanto local, sino el problema va a ser sistémico, ¿no? Entonces, las recomendaciones de manejo empiezan a veces con una neoadyuvancia, ¿sí? Con quimioterapia y radioterapia, pero si no, es cirugía, los otros casos, y quimioterapia y radioterapia posoperatoria, para evitar recurrencia local y también a distancia. Importante es los márgenes quirúrgicos. El problema de muchos casos de tumores de partes blandas es que llegan al neoplásicas ya operados en otra institución y muchas veces los sacan por pedazos. Entonces es muy importante esa primera cirugía para este tipo de cáncer porque eso va a, a- a ver que el pronóstico del paciente, ¿no? Si es una cirugía inadecuada, ¿ok? Si hay es- si hace una decisión intralesional, ya están probablemente sembrando localmente la enfermedad y va a ser poco probable que se pueda hacer una buena cirugía posterior. Hablamos de idealmente
no hacer solamente una incisión intralesional y una marginal, sino por lo menos una resección local amplia o una resección radical. Son las dos cirugías que se deben hacer en este tipo de lesiones. Los márgenes quirúrgicos adecuados, que se consideran R0, es que por lo menos tengan hay mayor de 1 milímetro el margen. Si es menor, se considera un R1, y si está macroscópicamente el tumor en contacto con la lesión, se considera R2, ¿no? Lo ideal es tener una resección R0 para tener un mejor pronóstico de curación del paciente. Las barreras anatómicas, eso es importante. Depende de eso, ver un adecuado margen, ¿no? A veces las barreras pueden incluir la fascia muscular, capsular, articular, tendones y varias cosas que están ahí alrededor, ¿no? Puede ser también el hueso, cartílagos. Entonces, a veces, como se comentó, que me parece en la primera charla, que es la de retroperitoneo, te pueden decir que el patólogo puede decir que el margen está en contacto o comprometido, pero si tienes una buena fascia muscular posterior o ves que en la cirugía hay un adecuado margen, puedes dejarlo así como está. O si estamos pegados al hueso, ya no hay más que sacar. Se puede hacer a veces un shaving del hueso también, si es que está muy pegado. Ahí nos ayudan los amigos de ortopedia. Muchos casos hacemos cirugía en conjunto y se ponen hasta prótesis, puede ser prótesis de fémur, de rodilla, de cadera, para tener un adecuado margen quirúrgico, ¿no? Y una adecuada cirugía oncológica. Este es un caso en que se está haciendo una resección local amplia de la región axilar, ¿no? Se ven cómo están los vasos, nervios separados para poder hacer una buena resección. Entonces, el pronóstico de la enfermedad depende de varios factores. En este caso, el tamaño tumoral, el grado histológico, la profundidad y localización, la presencia o ausencia de metástasis. A pesar de las metástasis, hay pacientes con tratamiento pueden vivir hasta 5 años o más. Y la posibilidad de una resección quirúrgica completa, ¿no? Que sea R0. La sobrevida libre de enfermedad de recurrencia se ve en estos gráficos dependiendo del tipo de sarcoma, ¿no? Igual como comentaban en la primera charla de los liposarcomas retroperitoneales, los liposarcomas también en partes blandas son los que tienen mejor pronóstico, ¿no? Tienen recurrencia local, pero tienen menos recurrencia o enfermedad metastásica, ¿no? No hay mucha enfermedad metastásica de los liposarcomas, y por eso es que son los que tienen mayor sobrevida. Hay muchos tipos de sarcomas, también lo vimos en el anterior, que es en los tipos de sarcoma de hueso. Aquí es de grasa, que son los tumores adipocitos, que pueden ser liposarcomas bien diferenciados. Hay una lista ahí, tumores fibroblásticos o los miofibroblásticos, el fibrosarcoma, sarcomas indiferenciados de células redondas, tumores fibriohistocíticos, tumores de músculos lisos, tumores de músculo esquelético, que es rhabdomiosarcoma embrionario, alveolar, pleomórfico, tumores vasculares, como los angiosarcomas, tumores pericíticos y tumores de vaina de medio periférico, y algunos indiferenciados, como he comentado, como el sarcoma sinovial, el epitelioide, células claras, que estos dos últimos dan enfermedad ganglionar, ¿no? Normalmente los sarcomas o tumores de parte blanda se disemina más por vía hematógena más que por vía linfática, ¿no? Y los últimos indiferenciados, que son los sarcomas indiferenciados pleomórficos, que son bastante frecuentes también. Aquí tenemos un gráfico
anatómico de qué partes del cuerpo, incluyendo varias zonas, tanto las esqueléticas como las gastrointestinales y varias ahí, ¿no? Los sarcomas más importantes para recordar son los mismos que dijimos al principio. Esto hay que recalcarlo, ¿no? Los liposarcomas, leiomiosarcomas, rhabdomyosarcomas, sarcoma sinovial, angiosarcoma, tumor maligno de la vena medio periférico y sarcoma pleomórfico indiferenciado, que es de los más agresivos. Entonces, tenemos que los sarcomas de alto grado presentan mayor riesgo de recurrencia y metástasis. La combinación de tamaño tumoral, grado histológico y metástasis determina el estadio y el pronóstico de este tipo de cáncer. La cirugía sigue siendo el pilar de tratamiento con margen R0, pero también es muy importante el tratamiento neoadyuvante en algunos casos o adyuvante con radioterapia y con quimioterapia. Muchas gracias. Gracias, doctor Velarde, por esta excelente presentación. Definitivamente el tema de sarcomas es un tema muy amplio y que vamos a complementar en el congreso que se va a llevar a cabo el septiembre en la ciudad de Cusco, al cual están cordialmente invitados. Agradecemos a todos su asistencia y nuevamente agradecemos a todos los ponentes sobre todo este tema, ya que sus presentaciones han sido muy buenas. Que tenga buenas noches. Gracias.